buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Estamos de parabienes porque esta semana se celebra la Semana Nacional de la Educación Financiera. Por ello, mi invitado el día de hoy, permiten por favor presentarle, él es el licenciado Walter León. Muy buen día, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, Liliana, y a toda la audiencia que nos escucha. Espero que estén pasando un buen día y que disfruten de este espacio de educación, comunicación y difusión. Muy bien, Walter es egresado del Instituto de Altos Estudios Cooperativos como facilitador en educación financiera. Entonces, él nos trae un tema bastante importante por la Semana de la Educación Financiera, finanzas personales para todos, para todas las edades, Walter. Así mismo, para todas las edades, porque la educación financiera básicamente se tiene a finales del colegio como una materia optativa. Sin embargo, es muy importante que desde niños ya aprendamos esta habilidad. ¿Qué te parece, Walter, si vamos ya nomás a nuestro tema del día de hoy? Y como decíamos, se conmemora la Semana Nacional de la Educación Financiera. Walter nos decía que a toda edad es importante. Para todas las edades existe un lenguaje ideal para los niños. Obviamente no vas a poder traer temas ni lenguajes muy complejos. Y lo mismo pasa para los jóvenes que están a la edad de 13, 14, 15 años, que muchos no le quieren escuchar muchas veces a los padres, ¿verdad, Walter? Esto sería un espacio de ayuda y es justamente lo que complementa la Cooperativa Sagrado siempre como pionera en educación financiera, de dar ese soporte a las diferentes edades en relación a la educación financiera. Entonces, siempre estamos llevando a los colegios, a las instituciones públicas y privadas, en especial a las entidades de educación, estamos llevando la educación financiera. Con ello también cumplimos con nuestra responsabilidad social para poder un poquito llevar esta educación tan importante, tan elemental, que nos va a acompañar durante el resto de la vida, como son las finanzas personales. Y decíamos que no solo se conmemora la educación, la Semana de la Educación Financiera, sino también ayer se conmemoraba el Día de la Lucha de la Mujer para el logro de sus derechos, ¿sí? Esta lucha constante que se manifiesta en cada una de nosotras. Por eso quisiera que André me ayude un poco con nuestro PPT el día de hoy, para poder iniciar, porque vamos a iniciar por todas las edades, pero primero, ¿quién va primero, Walter? Las damas primero, Así ¿verdad? mismo, Entonces, claro que sí. las finanzas de la mujer, un poco vamos a analizar primeramente. Dice, no quiero ser princesa, quiero ser ejecutiva, dice el mensaje de esta niña, que justamente quisiera leer algo que estuve recopilando, que me pareció bastante interesante, Walter. ¿Sabías que somos una de las primeras generaciones que tiene la posibilidad de trabajar para generar su propio dinero? Nuestras abuelas, ya sea cual fuera la imposibilidad que hayan tenido para generar su propio ingreso, no trabajaban. Y los primeros, no es que no trabajaban, sino que trabajaban, pero no generaban sus propios ingresos. Y los primeros empleos de nuestras madres fueron informales, insalubres, mal remuneradas, y es gracias a cada mujer que impone su derecho que todas las que le seguimos accedemos a dichos derechos, ¿sí? Ellas imponen inicialmente un derecho que le corresponde y por tanto, una vez instalado ese derecho, gracias a ello nosotros accedemos a los trabajos. Hace 70 años las mujeres no accedían a un trabajo remunerado, formal, por sobre todo salubre, que sea respetado sus derechos. Mismo con el derecho del voto y muchos otros derechos que fuimos ganando a lo largo del tiempo. Es por ello que es bueno celebrar de esta manera la Semana de la Inclusión Financiera y, por supuesto, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que se recuerda la lucha por los derechos de la mujer para empezar a construir una de las libertades más preciadas, como ser la libertad financiera, Walter. ¿Por qué es importante muchas veces la libertad financiera? Una independencia, o por lo menos estar preparadas. Porque una cosa que a lo mejor yo decía, bueno, ser ama de casa, perfecto, tengo la posibilidad de mi pareja que me pueda ayudar, yo voy a criarlos. Es un acuerdo ya dependiendo de cada persona. Pero otra cosa es estar preparada, que cuando algo ocurra, ya sea que me quede
sola por A o B motivo, eso ya no importa, garantiza que yo igualmente pueda tener una autonomía y estabilidad económica. Hoy en día las mujeres, como por ejemplo, tienen la libertad de salir de un hogar maltratador o tienen la posibilidad de seguir manteniendo a sus hijos. O sea, puede suceder un divorcio y no pasa nada, puede seguir ella manteniendo sola a los hijos porque por esta capacidad que se fue desarrollando a lo largo de los años. Entonces, permite también la independencia de los padres, una autonomía más acelerada en los últimos años que vemos, por ejemplo, en la generación Z, que vemos mucho en las redes sociales que comienzan en una piecita, su colchoncito, un ventiladorcito y con eso empiezan. Pero están haciendo prevalecer su derecho a la independencia, a la libertad y por sobre todo si tienen libertad financiera, que es aquella que tiene muchos conceptos, la libertad financiera. Una de ellas y la más repetida siempre por los grandes gurúes es que la libertad financiera es la de poder vivir tranquilamente, sea trabajando o dejando de lado el trabajo, pero que tus ingresos iniciales o tus ahorros o tu inversión siga trabajando y generando ingresos. Esa es la más repetida, pero yo también accedí a una encuesta que habla sobre qué significa la independencia financiera específicamente para las mujeres. Y vemos ahí un porcentaje bastante alto del 23% que lo denominan, ¿qué es la independencia financiera? Es vivir tranquilamente, así con palabras muy, muy sencillas, descritas de esta manera. Otro 23% es invertir. Y habla también, en otros porcentajes más pequeños, habla de poder planificar un futuro. Imagínate, Walter, que vos no tengas ingresos propios, no puedas hacer una planificación porque justamente no tenés ingresos propios. No podés decir, bueno, en tal fecha iré de vacaciones. No tenés esa libertad, siempre estarías dependiendo de otra persona. Entonces, tener esa libertad es uno de los bienes más preciados. Otro de los conceptos decía... el 11% dice tener control sobre mis finanzas, o sea, generar tu propio ingreso y ir un poco administrando en base al presupuesto seguramente. El 17% dice no preocuparse por los costos, que puede ser bastante válido también, porque a lo mejor si tengo todo bajo control, si tengo bajo control los costos, no tengo por qué preocuparme, ¿verdad? Ya eso dependerá de mí. En amarillito el 6% dice tener un colchón para las emergencias. Entonces, estos fueron los principales conceptos de estas mujeres encuestadas sobre qué significa para ellas la independencia financiera para las mujeres. En tu hogar, Walter, ¿en qué generación estás? ¿Tu madre trabaja? ¿Tus hermanas? Mi madre es ama de casa. Uh-huh. Actualmente ya no trabaja. Gracias a Dios todos sus hijos tenemos trabajo y podemos ayudarle. Así mismo, Walter. Entonces es como que tus hermanas son la primera generación que... ¿Vos tenés hermanas? Sí. Son a lo mejor la primera generación de mujeres de tu hogar que a lo mejor están consiguiendo una independencia financiera. Así mismo. Genial está. Entonces, por eso quise empezar con esto, porque el pilar de la casa siempre suelen ser las mamás, las mujeres. Entonces, es bueno que esto lo puedan concienciar inicialmente, si no lo están ejerciendo en este momento, lo que es un trabajo propio, por lo menos estar preparadas. La mujer paraguaya en sí tiene esa capacidad bastante resiliente de poder comenzar de cero siempre. Eso lo vimos con las residentas y en el día a día yo veo ejemplos en todas partes aquí en donde lo veo la cooperativa, lo veo mi barrio. Entonces la mujer paraguaya es bastante resiliente y puede iniciar desde cero en el momento que sea necesario, pero siempre es necesario estar un poquito mejor preparadas, ya sea académicamente, con algún conocimiento técnico que me pueda ayudar justamente a generar mis propios ingresos y poder tener una tranquilidad financiera. Y Walter nos trae la base de todo, ¿sí? Que son nuestros niños, la educación financiera para nuestros niños. Qué difícil debe ser empezar como padre a querer hablar de educación financiera con los niños, Walter.
Sí, así mismo. En primer lugar, los niños son como una esponja, absorben todo el conocimiento, pero mejor si se le muestra y si ellos practican. Absorben lo bueno y lo malo, Walter. Así Mi mismo. experiencia que cuando estos temas tabús en mi época, nos hablaba de dinero con los niños o yo llegué a escuchar mal un comentario así un poquito eh, negativo en referencia al dinero y yo quedé traumada. O sea, yo hasta ser adulta yo traje ese dilema con ese trauma y es mejor hablar con ellos en términos, en qué términos podríamos hablar con ellos, porque no podemos decirle, tenemos tanto en el banco, en la cooperativa, estamos tratando de hacer esto. Es un poco, es muy diferente a cómo se hablaría con un adulto. Sí, así mismo. Para los niños, en primer lugar, la educación financiera, si lo adquieren desde temprana edad, se convertiría en una habilidad que le ayudaría a desarrollar hábitos saludables financieramente. ¿Y cómo le podemos enseñar eso? En primer lugar, fomentando el ahorro desde casa, siendo un ejemplo. Le podrían regalar una alcancía a su hijo, a su sobrino, y le proponen una meta, ya sea comprar un libro, ahorrar para un juguete y también a festejar cuando logran ese objetivo. Es muy importante, así ellos van a tener ese incentivo de volver a iniciar con otra meta para sentir ese logro de satisfacción nuevamente. Todos necesitamos ese incentivo, Walter. Decime si vos como adulto no necesitas muchas veces ponerte ciertas metas. Esas serían ya a lo mejor al niño incentivándole, tipo, mi sobrinito tiene 3 años y vos le festejás porque metió la monedita en la alcancía, él se pone feliz. Ese es su incentivo. Pero a medida que pasan los años, es bueno también ir incentivando el tema de las metas. Vamos a comprarnos un pelo pincho con todo lo que juntemos, vamos a comprar un patín o a lo mejor ir al parque e ir incentivando de a poquito con pequeños, pequeñas zanahorias. Sí, así mismo. Y también es importante darles una paga, fijar un monto que se le da al niño, siempre dependiendo de su edad y madurez. Y todo eso tiene que ir acompañado con que el padre, el adulto, le explique al niño el valor del dinero. Para que desde pequeñitos puedan aprender a administrar, ¿sería? Asimismo, otro punto importante obviamente es que los padres, al darle esa paga, le ayuden a separar entre gastos, ahorro y diversión. Perfecto, para que empiecen a identificar los conceptos de los gastos y principalmente los gastos, porque en finanzas siempre nos enseñan que lo que a lo mejor podemos mejor administrar son los gastos, porque los ingresos muchas veces no depende tanto de nosotros. Así mismo. Y otro consejo sería leer libros sobre finanzas, pero para niños. Ujú. Y un ejemplo muy práctico sería un libro que se llama Mon y Nedita. Básicamente es un libro breve, o es un libro interactivo donde el niño o la persona va leyendo y el niño va realizando las acciones del libro. Y de allí va aprendiendo, por ejemplo, cómo se gana el dinero, cómo gastar responsablemente y cómo mantener separados aquellos deseos y las necesidades reales. Veo que el librito está disponible en PDF en internet, entonces lo pueden bajar. No sé si hay cosas interactivas donde puedan Sí, leer. justamente el libro es, por ejemplo, hay una parte, el libro trata de dos ratoncitos que le quieren comprar un regalo a su mamá. Ujú. Y básicamente por cada acción vos vas cambiando de página y hay una parte donde vos estirás una pestañita y de un sobre se caen las moneditas que ganaron al realizar un trabajo. Es súper interactivo el librito. Es un buen ejercicio porque justamente los niños son hiperactivos y muchas veces cuando uno empieza a hablar, ellos ya se distraen, se van a otro lado y es mucho más eficiente a lo mejor traer un pequeño librito y mostrarles con ejemplos cómo administrar el dinero. Así mismo. Y otra forma muy interesante de enseñarle a los niños es a través de los videojuegos. Hay un juego que se llama Pou, que fue muy famoso en su época.
Básicamente vos le tenías que mantener a tu personaje vivo, le tenías que dar de comer, pero vos tenías que generar ingresos. Vos tenías que realizar actividades dentro de ese juego y te daban cierta cantidad de dinero. Ese dinero te servía para alimentarle, para vestirle, para hacer compras para tu personaje. Básicamente a través de ese juego el niño, siempre con el acompañamiento del adulto y el adulto que le vaya explicando qué hacer, cómo hacer y las decisiones y consecuencias que tiene cada opción que elige. Es muy interesante. Lo que vi también en mis sobrinitos, por ejemplo, por más que vos le compres juegos de mesa o libros, si no existe ese acompañamiento de un adulto que le muestre el entusiasmo por este tipo de cosas, de juegos o de educación, generalmente ellos también pierden rápidamente el interés. Entonces es sumamente importante ese apoyo, ese entusiasmo, el ejemplo, porque cuando hablamos de finanzas hablamos netamente de ejemplos, que yo estoy viendo. A lo mejor le estoy limitando muchas cosas a mi hijo y yo estoy a lo mejor haciendo un mal gasto en algún concepto que ellos puedan verlo como innecesario y a lo mejor ese acompañamiento de cerca, que le expliquemos, estoy comprando esto porque nos va a servir para aquello. Entonces, esa interacción constante con los niños y acompañamiento y el juego en estas herramientas didácticas es lo que les va a ayudar a, justamente como decís, son pequeñas esponjitas. Entonces, les va a ayudar muchísimo. Y justamente mencionaste los juegos de mesa. Uh-huh. Personalmente me acuerdo que cuando era niño quería un PlayStation 1. En esa época era muy, muy costoso. Entonces mi hermana me compra un Monopoly, se llama el juego. Uh-huh. Un juego muy famoso también, un juego de mesa. Y básicamente estaba recordando los tiempos en que jugaba con mis familias, mi hermana y eso. Y aplica muchísimos consejos financieros. Básicamente vos tenés cada cuadrilla, tenés una casa para comprar, vos podés invertir en un hotel. Si tu contrincante cae en tu hotel, vos le tenés que cobrar un pequeño interés. También se trata el tema de pagos de impuestos. Ese juego es muy completo, pero yo a mi edad, cuando jugué, no lo veía así. Entonces es importante que si los padres tienen la oportunidad y puedan comprar algún tipo de juego de mesa, le acompañen al niño y le expliquen cada concepto porque va a ser mucho más fácil de esa manera. Hoy en día, Walter, esa es otra cuestión también. Mismo los bloquecitos, sea cual fuera el juego para niños, es muy costoso. Pero en internet tenemos juegos de mesa que nosotros podemos imprimir y ir armando mismo con los niños, coloreando, ir armando con los niños y luego poder jugarlo. Entonces, a lo mejor lo imprimís en blanco y negro o como se pueda, ir pegando e ir armando los juegos de acuerdo a nuestra experiencia que en algún momento jugamos esos juegos de mesa, para que también todos tengamos ese acceso, porque realmente los juegos de mesa o bloquecitos están súper caros. Sí, y otra opción sería descargarlo en el celular, ya que estos juegos de mesa también existen en sus versiones de aplicaciones. Y es mucho más realista porque cuando jugás el juego de mesa así de manera física, no seguís las reglas. En cambio, desde la aplicación del juego sí te limita mucho, tenés un dinero más limitado, tenés que seguir las reglas, saber gastar, invertir, saber cobrar, saber negociar. Es increíble el juego. Genial, si a lo mejor lo bajamos en la tablet, lo tienen en un lugar acorde, porque muchos veo la posición de los niños muchas veces se van encorvando, entonces siempre pensar en el bienestar del niño a medida que va aprendiendo, también va manejando o va aprendiendo el manejo del dinero. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la adolescencia, Walter? Y en base a tu experiencia yo te quiero hacer una consulta. Vos te estuviste formando como formador en educación financiera. Vos como alumno, para poder hacer un poco el paralelismo. Vos como alumno y serías como el hijo de la familia. Entonces yo, padre de familia, tengo que aprender a enseñarles de educación financiera. A lo mejor yo soy un economista, un contador, que yo sé manejar todito sobre números, sé mis finanzas, pero
me cuesta hablar con mi familia sobre las finanzas personales, en especial con los jóvenes que ni te quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, mi consulta puntual es, vos como alumno primeramente, ¿cómo te llega más la información sobre la educación financiera? Em, ¿Cómo te llega más? ¿Con ejemplos, con talleres? ¿Cómo te llega? Justamente cuando culminé el curso de facilitador en educación financiera, me di cuenta que es mucho más fácil llegar a las personas con ejemplos prácticos. Por ejemplo, yo te digo, ahorrar es guardar tu dinero. Ujú. En cambio, en el curso me mostraron cómo guardar o cómo separar parte de mi dinero. Me Genial. mostraron, por ejemplo, un tipo de ahorro que básicamente vos estableces por día o por semana, cuánto querés ahorrar, cumplir a rajatabla con esa planificación y llegar a una meta para alcanzar ese logro que nos propusimos. Entonces es como, bueno, si quiero hablar con mi hijo adolescente, es mejor llevar algo interactivo, algo nuevo, algo innovador que pueda a lo mejor, no, si no es nuevo e innovador, por lo menos algo nuevo dentro de la casa, para que nos puedan acompañar. Yo lo que veo mucho en los jóvenes es el tema de la educación mediante medios digitales. Por ejemplo, en las plataformas está muy de moda, el programa anterior hablábamos de el ahorro escandaloso o el ahorro o el presupuesto a voz alta, que es que la evolución de las mamás cuando dicen no tengo plata, en vez de decir no tengo plata, porque eso también atrae, según gente supersticiosa, atrae también, no atrae la plata, entonces es como que repele. Pero el presupuesto en voz alta, uno de los conceptos decía que los jóvenes están implementando mucho, como están pasando a la independencia, su primer trabajo, están estudiando. Entonces decían, tengo tanto para esta salida, tengo tanto para ir al cine, tengo solamente esto. Sí, es como que le está condicionando a la gente que le rodea para que se adecuen, y porque anteriormente los jóvenes se guiaba mucho por las apariencias. ¿Qué tiene? ¿Qué reloj tiene fulanito? ¿Qué celular tiene? ¿Qué calzado deportivo tiene? Porque yo no puedo estar atrás. Pero hoy esa tendencia está cambiando con los jóvenes. Entonces está buenísimo que se haga viral este tipo de tendencias como el ahorro, como el presupuesto a voz alta. Entonces, este fin de semana no voy a salir con ustedes porque estoy teniendo esta meta. Entonces, para que los amigos, los seres queridos realmente de esta persona puedan apoyarle en sus metas. Entonces, eso es el ejemplo que yo veo también en los jóvenes cuando están entrando en su primer empleo. Y lo segundo, Walter, seguramente vos desde la cooperativa ves mucho el tema de cuando estoy en mi primer empleo y ya voy a empezar con a utilizar las herramientas financieras, préstamos, tarjetas. En base a eso, y vos que estás más o menos en esa edad, ¿qué le recomendás antes de tomar una herramienta financiera, sea cual fuere? El ahorro, la tarjeta, el presupuesto, el préstamo. En primer lugar, siempre para mí es importante mantenerse informado. Y en cuestiones financieras, siempre acudir a alguien profesional, a alguien que nos oriente, que nos guíe. Por ejemplo, en la cooperativa tenemos oficiales de promoción que te explican todo sobre el ahorro, todo sobre los créditos, sobre los tipos de créditos, las ventajas. Y es bueno asesorarse con ellos para tomar la mejor decisión financiera justamente cuando estamos iniciando a utilizar estas herramientas. Totalmente. Yo siempre digo en las charlas que la desinformación muchas veces es falta de interés. ¿Sí? Siempre tenemos tiempo de poder, antes de ir a tomar una herramienta financiera, leer un poquitito en qué consiste el ahorro programado que voy a tomar, leer mi contrato, leer cuánto se me va a acreditar de intereses, hacer los cálculos, cuánto va a ser el porcentaje. Y no solo porque mi mamá me obligó, mi amiga se fue y yo también quiero, porque a lo mejor quiero también iniciar, pero no sé bien cómo. Y por sobre todo perder el miedo a las consultas, Walter. Como usuario de cualquier entidad financiera, tengo la obligación y el derecho de hacer las consultas respectivas completitas, Walter. No importa si le quito 5, 10, 15 minutos más a la persona que me está atendiendo, pero
es más que necesario averiguar bien sobre el producto financiero que voy a tomar, ¿sí? El plazo que elegí está bien, la tasa que elegí va acorde a lo que voy a adquirir. Siempre doy el ejemplo de los emprendedores, que no tomen un producto de consumo que tiene una tasa del 21% y a una devolución de 36 meses cuando voy a adquirir unas mercaderías que es para la reventa, ¿sí? Cada finalidad, cada destino de crédito debe ser acorde a la necesidad actual. Si voy a comprar mercaderías para la reventa, obviamente, como la rotación va a ser rápida, entonces tiene que ser en un plazo de 6 a 12 meses. Es un ejemplo, Sí. pero es lo que debo conocer. Yo, por supuesto, usuaria de tarjeta de crédito. Sí, y justamente como mencionaste, hay que perder el miedo o esa vergüenza de preguntar. Era mi caso particular. Yo me ponía a leer sobre los préstamos, sobre las tarjetas de crédito, y la información que aparece en internet es muy Escueta. generalizada. En cambio, en Sagrados, con la atención personalizada que me brindaron, fui entendiendo más, comprendiendo todo, tanto mi capacidad de pago, los beneficios que tenía haciendo un ahorro programado, el tipo de crédito que me convenía siendo estudiante, las tasas y la fecha de pago que me convenía. Entonces, como mencioné, en Sagrados tenemos una atención personalizada y hay que perder ese miedo, esa vergüenza de preguntar y tomar las mejores decisiones en base a información que nos brindan los oficiales de promoción. Totalmente, Walter, ser abiertos. Y tengo aquí una observación del señor Javier Brun. Dice, en relación a lo que yo mencionaba, que decíamos el presupuesto a voz alta, que la mamá dice, no tengo plata. Porque cuando decimos no tengo plata, es una programación a la mente. Es como que yo me estoy programando, yo nunca tengo plata. Pero, sin embargo, como decíamos en el programa anterior, también decir, en este momento está fuera de mi presupuesto. Lo voy a presupuestar para más adelante y ya tenerlo por escrito y saber que eso que necesito, que quiero, en algún momento va a venir porque yo lo estoy planificando. Lo que nos dice el señor Javier, que le agradecemos la interacción y por supuesto que porque este es un espacio justamente para poder nutrirnos entre todos en relación a las finanzas personales. Y también, Walter, en relación a cómo llegarle a los miembros de la familia en relación a la educación financiera, nos mencionabas que a lo mejor con ejemplos es mucho más práctico. ¿Tenés algún ejemplo así concreto? Por ejemplo, el tema de presupuesto. Yo básicamente decía, en una columna anoto mi ingreso y en otro mis gastos. Sin embargo, mediante el curso me brindaron una planilla mucho más completa, mucho más personalizable. Entonces ahí voy cargando todos mis datos, voy teniendo un control real de mi dinero, cuánto estoy gastando, cuánto tengo que destinar a mi ahorro. Otra cosa que aprendí muy importante es, antes yo pensaba, ahorrar después de gastar. Y básicamente vos, una vez que cobras, tenés que destinar un pequeño porcentaje al ahorro y no gastar o pagar todo lo que tenés que pagar y después lo que te sobra ahorrar. Eso también cambió en mí, ese paradigma que Si tenía. vas a distribuir entre los gastos, nunca te va a sobrar para ahorrar. Es así mismo. Bueno, está genial los ejemplos que nos daba Walter para poder de esta manera llegarle de una mejor manera a nuestros familiares en relación a la educación financiera. Bueno, Walter, haciendo un poco un redondeo de todo lo que aprendimos el día de hoy sobre educación financiera para todas las edades. Hablábamos de las finanzas para mujeres, para niños y jóvenes. Llegamos a lo mejor de la educación financiera para nosotros los adultos. Requiere todo un programa otra vez, pero en base a las capacitaciones o al curso de formación en educación financiera, ¿cuál es el impacto que vos ves en las vidas de una persona que no tiene todavía educación financiera y posterior a esta capacitación que a lo mejor justamente estuvimos en la Costanera con los trabajadores de la Municipalidad de Asunción, por ejemplo? Y veo que cuando hablamos de estos temas puede resultar un poquito
Bueno, mis finanzas son justamente eso, personales. Pero qué importante resulta y cómo abre los ojos. Y cuando le das una herramienta como poner el presupuesto en una hojita y te dice, dame 5 porque voy a llevar a mi casa a hablarle de esto a mis hijos. Entonces, ¿cuál es el impacto que vos ves a una persona que ya ha tomado conciencia de sus finanzas personales a través de los cursos? En primer lugar, felicitarles porque dieron el primer paso, accedieron a información sobre educación financiera. En segundo lugar, instarles a que pongan en práctica. Y en tercer lugar, que enseñen en sus casas. Lo que uno aprende en las charlas tiene que llevar a la práctica, tiene que enseñarles a sus familiares, a sus hijos, y así va creando un impacto positivo en cadena. Y va mejorando la calidad de vida de las personas que justamente ponen en práctica nuestros consejos. Genial, Walter. Agradeciendo que nos hayas, agradeciendo tu compañía y la de la gente. Queremos dar justamente final a este programa. ¿Sí? Queda más que agradecerte, Walter, por acompañarme el día de hoy y a la gente que nos estuvo escribiendo y escuchando por sobre todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente fin de. Nos vemos.